que ya nos conocimos cuando inauguramos esta escuela. Partimos con un foro y una de las panelistas fui yo, no sé si me recuerdan. Sí. Y hablé de constitucionalismo y género, que es mi tema. Bueno, hoy día en particular vamos a trabajar más específicamente, y la clase de hoy día se va a referir fundamentalmente, justamente, y la he titulado así, Reforma Constitucional, Género y Constitucionalismo Social, porque creo que la idea fundamental es tomar un aprendizaje que el proceso de transformación social en Occidente, particularmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX y parte importante del siglo XX, significó transformar radicalmente los sistemas institucionales y constitucionales, que hoy día están en crisis. Pero en su minuto justamente fue el movimiento social y particularmente el movimiento obrero y lo que devino de las internacionales socialistas, o sea, de las internacionales, perdón, como movimiento, como concepción, lo que transforma el constitucionalismo. Y entonces me parece muy importante, y es la tesis que yo estoy trabajando, una mirada del género, cómo hay que articular allí un proceso de transformación que implique y que involucre la problemática de lo que es la configuración de un orden patriarcal o de un orden estructurado sobre un modelo de dominación de género. Entonces eso es un poco, y cómo eso lo podemos llevar a algo tan concreto como es el proceso de asamblea constituyente que espero enfrentemos en el corto plazo en la historia, en nuestra realidad chilena. Entonces, por lo mismo voy a partir con una cosa un poco histórica, teórica, pero que creo que es fundamental porque nos da el contexto, la mirada estructural. Además, que hablo desde el derecho, que bueno, me dedico a eso, soy abogada de profesión, trabajo hace muchos años en políticas públicas y género, y particularmente entonces, pero además hago historia del derecho, entonces creo que hay que entender los procesos de miradas históricas y recoger. Solo un alcance muy chiquitito, envié dos textos que no están exactamente relacionados con el tema, pero sí con la mirada del sujeto. El autor, ambos textos son del mismo, un constitucionalista español, Carlos de Cabo Martín, y él tiene, por eso lo tomé, él trabaja de constitucionalismo social, él no es feminista, ni está en las teorías del derecho y feminismo, él es un constitucionalista, es un marxista, pero que trabaja la crisis del sujeto. Y lo que trabaja fundamentalmente, que me interesa, es que él ha mirado el constitucionalismo latinoamericano como una respuesta desde el derecho que es interesante en los modelos estructurales. Y eso me parece que es un elemento central que nosotros tengamos, ya no solo en los temas de género, que voy a hacer lo que voy a expresar hoy día, sino incluso una mirada a lo que significan las reformas y los procesos constituyentes. Yo creo que América Latina en eso ha sido, en los últimos 30 años, bueno, es más largo en realidad, porque incluso los mexicanos ya en el año 19 hicieron un gran aporte a lo que es el desarrollo teórico normativo, pero ahí hay cosas que son bien centrales, sobre todo en los últimos 40 años, y que significa la configuración de lo que se denomina en teoría constitucional el constitucionalismo latinoamericano, del cual en Chile sabemos muy poco. En las escuelas de derecho eso ni siquiera se enseña, ¿ya? Y ahí hay una riqueza que nosotros posiblemente colateralmente conozcamos algunas cosas, como es el proceso venezolano o boliviano, que lo hemos tenido más cerca. Pero ahí hay cosas que de verdad, incluso en la creación, que fue una pregunta que salió en la reunión primera que tuvimos, sobre cómo ir armando, cómo ir constituyendo estos procesos. Allí ha sido un proceso bien interesante, entonces eso creo que es un punto que tenemos que tener, que hay que mirar, y del cual hay que recoger no solo la experiencia, sino la construcción, incluso teórica y de contenido que allí se hizo, que nos puede aportar mucho, porque desgraciadamente este país generalmente mira hacia Europa, hoy día más hacia Estados Unidos incluso, pero no a la propia creación del mundo latinoamericano, que en términos incluso teóricos, a nivel del derecho y de este debate constitucionalista, hoy día es un debate, aporta en un debate de primera línea. Bueno, voy a partir ahora brevemente con el trabajo. Lo primero, que yo creo que ya de una otra manera lo hemos situado, lo hemos hablado, ha aparecido, es la idea de desde dónde hablamos cuando hablamos de una asamblea constituyente. ¿Qué es una asamblea constituyente desde el punto de vista del constitucionalismo? ¿Ya? Y aquí quiero hacer un poco de historia, algo hice en la presentación primera, un poco cómo se origina este modelo y todo este debate. E incluso, ¿y por qué lo tomo? Porque el tema de la igualdad, por ejemplo, la igualdad de género, no podríamos hablarla sino dentro del marco del constitucionalismo, que es un proceso que se inicia en Occidente
en fines del siglo XIX, del XVIII, perdón, comienzo del siglo XIX, que tiene que ver con un modelo que se fundamenta en la teoría o en la concepción filosófica del racionalismo, que básicamente sostiene que los seres humanos, se plantea un modelo teórico de la idea de un estado de naturaleza, donde vivimos los seres humanos, donde no hay una unidad política de ningún tipo. Y este estado de naturaleza, por diversas razones, la teoría tiene múltiples propuestas y planteamientos al respecto, el ser humano decide o necesita salir del estado de naturaleza. Y entonces constituye un orden social político, que se constituye, y la finalidad última de ese orden social político, que decide construir, es la protección de los derechos fundamentales. Y justamente el modelo que desemboca en el constitucionalismo como modelo teórico, pero además como modelo normativo, es la protección, primero la consagración, solo que como ellos eran naturalistas, creían que los derechos naturales estaban dados por la naturaleza misma, ¿ya? Eran propios del ser humano, pero ya en un proceso de avance el constitucionalismo, ¿ya? Sobre todo en el avance del positivismo y del marxismo fundamentalmente en el derecho, se expresa la idea de, ¿ya?, la constitución de estos derechos que son creaciones de los seres humanos y los llamamos derechos fundamentales. Y entonces, al tiro, voy a avanzar y terminar la idea. Fundamentalmente, entonces, el fin fundamental de esta sociedad política que se estructura es la protección de estos derechos, ¿ya? Y por lo tanto, en esta sociedad política lo que se acuerda es el listado de derechos, que en nuestra Constitución es el artículo 19, con todos los bemoles y todas las críticas que le podamos hacer a la Constitución, que es muy mala, la nuestra. Pero a la Constitución del 25 lo tenía, no me acuerdo el número en este minuto de la Constitución 25, pero también era un artículo de los primeros que listaba todos los derechos fundamentales. De hecho, en ese sentido, la Constitución del 25 es mucho más moderna, porque está en la base de un constitucionalismo de Estado social, que la Constitución del 80 no tiene, por ejemplo. La Constitución del 80 es un retroceso, no solo porque son dictaduras, sino porque justamente como establece estos derechos, como los protege y como los ampara. Bueno, vuelvo a la idea. La idea es un sistema que entonces se consagra, se establece un sistema de garantía y se crea, se regula un orden político y una institucionalidad del orden político y del poder para garantizar esos derechos. Y eso es la parte orgánica de la Constitución, donde encontramos las tres partes que establece el modelo más tradicional, los tres poderes que siempre hemos oído, que hoy día son muchos porque se han ido complejizando el sistema y existen estas institucionalidades autónomas o semiautónomas, como son los bancos centrales, por ejemplo, que fijan la política económica en un modelo absolutamente que viene del Banco Mundial, ¿ya?, que podremos discutir. Yo creo que todos esos temas son discutibles. Bueno, y allí entonces se configura en el modelo teórico, pero que tiene una expresión concreta, histórica, y que se configura entonces en un modelo ahora concreto, histórico, que también tiene una expresión teórica en el derecho, que es el constitucionalismo, que es el traspaso o la recepción en un orden normativo de estos principios racionales en un orden normativo político. Y eso es el constitucionalismo y la constitución política. ¿Sí? Sí, el estado de naturaleza que nos cuenta al principio es una construcción teórica, nunca se asumió que eso haya existido alguna vez. Así es. Segundo, si necesitamos organización política, ¿por qué tenía de malo ese estado de naturaleza? ¿Por qué estamos algo más? Bueno, es más largo discutir, pero muy brevemente los teóricos plantean distintas cosas. Los iniciales, como Hobbes, por ejemplo, sostiene que el ser humano es un destructor del ser humano. Entonces plantea que la idea del lobo, el Wolverine, ¿ya? El lobo, exactamente. Y después Rousseau, que en realidad, si bien es racionalista, pero tiene muchos elementos del romanticismo. Rousseau, que entre otros era un misógino, y toda su tesis, por ejemplo, y entre otros por eso que hay un tema, sí, total. Ya, su Emilia y su Emilio y su Eloísa son una cosa, pero, y ahí está muy claramente configurado, por ejemplo, el rol doméstico y de cuidadora de las mujeres, en toda la teoría de Rousseau. Pero bueno, eso al tiro es más largo, pero Rousseau, por ejemplo, tiene la idea de dos estados de naturaleza. Uno primigenio, en el cual se ha avanzado una especie de segundo estado de naturaleza, donde la propiedad, que es un derecho natural, ha crecido y ha creado un proceso de desequilibrio. Entonces hay que equilibrar en la idea de la igualdad, ¿ya? Rousseau, por eso es que nos cuesta tanto mirarlo críticamente, porque es profundamente democrático en ciertos planteamientos, digamos, y en los temas de soberanía,
Rousseau fundamental en su teoría de la soberanía y la construcción de la soberanía desde el colectivo y desde la igualdad. El problema es que la mirada de Rousseau es la igualdad para algunos, ¿ya? No fue todo lo democrático. Democráticamente para algunos. Pues democráticamente para algunos, claro, ¿ya? Entonces, bueno, pero el modelo constitucionalista liberal que se configura por la Revolución Francesa es un modelo fundamental, es liberal, ¿ya? Es liberal en lo político, por favor, aquí siempre quiero hacer la diferencia, porque el modelo económico liberal, si bien se nutre, conversa con, obviamente, el modelo político liberal, pero el modelo de liberalismo económico inicial del siglo XIX puede existir más allá de un modelo político liberal constitucional. De hecho, existió durante todo el siglo XIX, ya se instala, se consagra institucionalmente, a pesar del retroceso que significa la vuelta a modelos incluso monárquicos en toda Europa en el siglo XIX. O en nuestra propia realidad de América Latina, en la cual no podíamos volver a modelo monárquico ninguno, pero sí volvimos o a dictaduras, como fue en muchos países de América Latina, o en nuestro caso que tuvimos un modelo muy sui generis, ¿ya? Que es un modelo con un marco constitucional liberal, pero absolutamente conservador. Y la Constitución del 80 es muy parecido. Yo creo que Guzmán estructuró el modelo de la Constitución del 80 muy basado en lo que fue el modelo histórico de la relación entre la Constitución del 28 y el 33. La Constitución del 28 es una Constitución liberal que la transforman, pero es la misma Constitución, que le ponen un modelo de creación nacional, conservador, y además gobernaron durante 40 años con estado de sitio y estado de excepción, hasta que los dos grupos de la élite ya política, liberales y conservadores, se ponen de acuerdo y entonces empiezan a sacar ciertos elementos conservadores y viene este modelo también sui generis, también de creación nacional, que fue el parlamentarismo, que hace crisis con la Constitución del 25, que efectivamente da respuesta a problemas sociales. Y lo digo esto no porque me vaya del tema, sino porque justamente por ahí se desarrolla la tesis que quiero trabajar respecto al tema del género, de cómo la Constitución, si bien expresa un orden social, porque yo creo que es primero el orden social y después el orden constituyente, pero debe expresar un proceso de cambio, que es lo que me interesa en los temas de género. Bueno, sigo con la idea. El constitucionalismo liberal del siglo XIX es un constitucionalismo que no da cuenta de los conflictos sociales. Es, comillas, neutral, en el sentido, tiene dos pretendidas neutralidades, pero que las dos son ideológicas y que no son, digamos, neutralidades. Ya, las neutralidades son en el sentido de no da cuenta de ningún conflicto, porque ordena una sociedad y da salida, ¿ya? Y establece, entonces regula los derechos fundamentales, en la línea que usted apunta, regula unos derechos fundamentales, establece ciertas garantías y estructura un orden político que dé cuenta de esos derechos fundamentales. Pero la construcción social, ¿ya? Que está sobre o respecto de la cual esa constitución o las constituciones liberales están regulando, y los conflictos sociales, en la Constitución no da cuenta de ello y no establece, ni es un derecho fundamental, ni en los mecanismos de protección, ni en la estructuración normativa, ¿ya? Da cuenta de esos procesos o de los conflictos sociales que ya existen. Esa es una primera mirada de neutralidad, ¿ya? Que es formal, que es aparente, porque obviamente los conflictos están, y estallaron al día 2 de la Revolución Francesa, ¿ya? Y por otro lado, es también neutral formalmente, porque plantea la idea de un sujeto, ¿ya? Y toda la base, toda la construcción normativa de la modernidad, toda la construcción desde el constitucionalismo hasta la última norma hasta las regulaciones del derecho al tránsito, están constituidos sobre la idea de un sujeto. Es el gran aporte de la modernidad, la idea del sujeto. Puede haber un sujeto que sea tributario de derechos. Eso no existe nunca antes, por eso nunca antes pudimos hablar de igualdad. Por eso no podemos hablar el sujeto de derechos, una creación de la modernidad y del constitucionalismo, ¿ya? No existe antes. Y entonces se supone que en esta misma mirada este sujeto es neutral, es un sujeto, todo el modelo del racionalismo que se expresa después en el constitucionalismo y en la codificación, que son los textos de derecho privado, se estructura sobre la idea de abstracciones. Entonces, se parte de la idea de una sociedad homogénea, igual, sin conflicto, de las cuales abstraemos, porque justamente el método usado es siempre, ¿ya? Es el método matemático de llegar a una verdad última, como axiomas, que están allí como verdad, y esos son los derechos fundamentales, en la idea racionalista inicial, que están allí
y que se abstraen de la realidad, y yo estructuro toda la conceptualización abstraída de la realidad. Entonces establezco la igualdad, la libertad y la propiedad por sobre la realidad. Y entonces también el sujeto que construyo es un sujeto abstracto, que se supone que expresa a la sociedad, lo cual nunca fue cierto. El sujeto del liberalismo, de la constitución liberal, es varón, primero que nada, blanco, rico, letrado. Básicamente por allí está la configuración. Y todos los que no están en este modelo no están expresados, no son sujetos al fondo, no somos sujetos. ¿Sí? Una consulta. Los planteamientos de la Revolución Francesa en cuanto a esos derechos, ¿ah? ¿Son también una abstracción cuando hablan de libertad, sí, de igualdad y todo eso? Sí, absolutamente, es una abstracción. Todos modelos son abstractos. Y por lo mismo, en esa realidad, en el modelo liberal, los modelos normativos podían ir más allá de la sociedad y podrían cambiar la sociedad en un modelo teórico. Entonces se podía plantear la libertad y tener esclavos. Pero porque después la Constitución iba a modificar. ¿Me explico? Entonces, déjeme seguir un poco porque si no vamos a alargarnos mucho. Bueno. Y como decía antes, esto al día siguiente de la Revolución Francesa, ¿ya? Y del proceso. La Revolución Francesa es lo más paradigmático. Si bien antes hubo el proceso de independencia de Estados Unidos y desde el modelo más constitucional, allí ya hay un marco, pero la Constitución norteamericana tiene particularidades en su propia historia, ¿ya? Por eso no la recogemos tanto, y además en lo que devino posteriormente el modelo, porque ahí sí que tiene una construcción en el desarrollo posterior, porque el modelo norteamericano es una constitución que regula al país, pero cada estado tiene su propia constitución y su propio orden legislativo. Entonces eso es muy tramposo, si ustedes quieren, respecto, porque la constitución es formalmente adecuada o constitucionalmente en un modelo teórico constitucional liberal, pero es liberal. Ellos no avanzaron hacia constitucionalismo social, por ejemplo. Pero el problema, si miramos hacia abajo el sustrato, es muy complicado. Entonces por eso prefiero quedarme solo en el francés, que además sí el mundo europeo avanza en su modelo constitucional, a diferencia del norteamericano. Entonces, como les decía, al día 2, el modelo francés o el constitucionalismo implementado en lo que fue el proceso de la Revolución Francesa es gran crisis. Y la primera crisis son las mujeres, ¿ya? Porque el proceso mismo que culminó en el hito de la Revolución Francesa, pero que viene de antes y que se desarrolla por los primeros 2-3 años, es un proceso muy transformador donde efectivamente es la sociedad, o sea, el proceso constituyente de configuración, este momento cero teórico que nos puede plantear la idea de un constitucionalismo, de construir la sociedad, la soberanía que plantea Rousseau, se dio. En Francia efectivamente se dio. Y hubo los sans-culottes, digamos, no son solo la foto, que no es la foto, el dibujo en este caso, o la imagen gloriosa. Efectivamente el pueblo de París y el pueblo de Francia se constituyen en un proceso de debate y constitución. ¿Ya? Más allá del romanticismo y miradas más o menos, digamos, hubo un proceso. Las mujeres tuvieron un rol. ¿Ya? Tuvieron un rol, los círculos, los clubes, si bien eran muy representativos de ciertos sectores vinculados a mujeres aristócratas, y eso tiene que ver por otra cosa que ya vamos a ver, que es el rol de la mujer en el antiguo sistema, pero hubo espacio, y hubo espacio incluso de debate en un mundo popular, donde las mujeres tuvieron un rol en este proceso. Y de hecho, tan es así que hay una intelectual francesa que crea, paralelo a los derechos del hombre y el ciudadano, crea el texto que se llama Los derechos de la mujer y la ciudadana. Y eso no es solamente un tema semántico, ella lo constituye porque da cuenta del momento histórico en que las mujeres empiezan a ser excluidas. Entonces dice, un momento, si esto no le damos la traducción en la otra mitad de la sociedad, no podemos tener realmente este proceso de configuración de lo que es las ideas propias del constitucionalismo en un proceso constituyente. Bueno, ella terminó guillotinada, no por esto, sino por esto, entre otras cosas, digamos. ¿Ya? Y de hecho hay una ley que incluso un socialista utópico que la incentiva, que es una ley para prohibir que enseñaran a leer a las mujeres, ¿ya? Dentro del proceso constituyente francés, en los primeros años por Revolución Francesa.
Entonces eso da cuenta del proceso y del debate y de cómo esto se va marcando. Ahora, así como he mencionado a las mujeres, obviamente ¿ya? Hay otros grandes excluidos que son todos los otros que no son, ¿ya? Claro, blancos, ricos, letrados, capaces, que fue lo que no dije antes, pero lo dejé fuera, ¿ya? La capacidad. ¿Ya? Y los menores, ¿ya? Que están excluidos hasta el día de hoy. Es la única ciudadanía que formalmente no se ha transformado. La demás, afortunadamente, sí, pero formal. Y entonces viene ¿ya? La igualdad, es el gran principio tradicional, el gran derecho tradicional. Y además que tiene que ver con la Constitución, el proceso del constitucionalismo, en la mirada liberal, obviamente es el desembocante de la transformación de lo que significa el capitalismo y la revolución industrial. Entonces, obviamente, los excluidos son la articulación de la expresión del trabajo en el conflicto capital-trabajo, en la articulación del proceso del capitalismo, los excluidos. ¿Ya? Bueno, además de las mujeres que ya mencioné. Occidente en ese minuto, el mundo no blanco, por así decirlo, no era un proceso de debate, porque el Occidente era Europa, un chiquitito reducido. El resto eran esclavos que estaban absolutamente eliminados. La esclavitud recién se elimina y costó así todo mucho. Piensen ustedes que Estados Unidos casi le cuesta la división como país. ¿Ya? Bueno, entonces, volviendo a la idea en que estábamos ya y allí entonces, esta exclusión implica del sujeto y de la Constitución fuera, particularmente el mundo de los trabajadores y de este conflicto capital-trabajo, que obviamente también el asalariado como concepto es un concepto nuevo. ¿Ya? El trabajo como forma de producción económica es nueva, solo existe con el capitalismo, no antes. Y en el derecho por lo mismo no existe. Nunca ha habido una norma que regule el trabajo, en la relación nunca. ¿Ya? Sí se regulaba a quienes trabajaban, cuando se regulaba la esclavitud, por ejemplo, en Roma, porque era todo el modo de producción era esclavista. Y los que eran pobres, o sea, los proletarios, de ahí viene el concepto de Roma, los que no tenían más que prole, ¿ya? Pero eran romanos y no eran esclavos, no había un trabajo asalariado al cual vivir, y por eso el par y circo. Y vivían ¿ya? De lo que les regalaban estos señores ricos romanos en las cortes, o, en el lugar más dramático, vendían a sus hijos. Y el derecho romano lo permitía. La venta, el pater podía vender a los hijos. Y era un modo, de ahí viene el concepto de proletario. Pero el concepto como palabra, obviamente el proletario en un sentido desde la revolución industrial, el capitalismo es otro. ¿Ya? Y eso es lo que me interesa, que también lo entendamos, porque la igualdad solo es posible como concepto a partir, o sea, aquí hay una contradicción. El capitalismo, si bien genera ¿ya? Un modelo de dominación, y posiblemente, no sé si más brutal, porque el esclavismo pucha que es terrible, pero respecto a las mujeres sí hay una agudización de la forma de dominación, que no es que no haya habido antes, pero se agudiza, ya vamos a ver por qué. Pero por otro lado, tiene elementos en su propio modelo que hace que sea posible la crítica y la transformación. Y yo creo en eso firmemente. O sea, yo creo que, no sé si dentro del constitucionalismo 100%, pero sí que hay modelos constitucionalistas que permiten efectivamente la transformación del sujeto y la el apoderamiento de la construcción social y del marco institucional que nos damos como sociedad, ¿ya? En un modelo de proceso de construcción y avance democrático, ¿ya? No como fin último, porque creo que la historia siempre va cambiando, no sabemos un poco hacia dónde, pero sí por lo menos en esta etapa de transformación y de un modelo efectivamente más liberador. Yo creo en eso, y eso está marcando también esta construcción. Bueno, pero aquí vuelvo a lo que es la constitución de la no igualdad. Y entonces básicamente lo que tenemos es el desarrollo del movimiento obrero, que se configura por una parte, por otra parte el desarrollo más teórico de la concepción socialista, los socialismos utópicos, que más tarde van a desembocar el desarrollo en una vinculación con el movimiento obrero de la transformación de las internacionales, que son muy fundamentales en la construcción de ideas, ¿ya? Porque ahí no solo se desarrolla el marxismo, toda la construcción de la teoría de Marx parte en un proceso de aporte al debate de las internacionales. Y ese, por favor, es central, porque tiene que ver con que además en el siglo XIX se estructura por primera vez también en Occidente un modo de construcción teórica en el derecho que se alimenta entre sujetos sociales, sujetos históricos, diría Carlos de Cabo Martín, ¿ya? Y un ordenamiento jurídico que se estructura en un proceso de configuración. Ya no solo son los teóricos
quienes en un proceso de iluminación intelectual elaboran un corpus normativo. No, aquí hay. Y eso, por ejemplo, en los movimientos mujeres es muy importante. Y los grandes avances de los últimos 50 años tienen que ver también con el desarrollo del movimiento mujeres, pero que transforma, que entre otros recoge este proceso a partir de lo que fue. Hoy día además lo elaboramos teóricamente. Esto que yo le estoy diciendo es una construcción teórica o de mirada histórica de los últimos 20 años. ¿Ya? Es muy nuevo esto de descubrir lo que implicó el movimiento obrero como construcción teórica del derecho. Bueno, y efectivamente entonces ya viene todo el proceso de avance, que los que estamos aquí creo que por razones personales políticas conocemos más o menos bien, ¿ya? Lo que en Chile tuvo que ver con todo el desarrollo del movimiento obrero y que se expresa en un proceso de construcción y movilización y de cambio, y de pugna en el fondo por ser parte de este orden, comillas, democrático, que se instaura en el marco del constitucionalismo. Y entonces viene toda la demanda por los derechos sociales, que se construye, se van construyendo en un quehacer colectivo de movimiento social, que se expresan los movimientos obreros, al cual se le van haciendo aportes teóricos de las distintas miradas teóricas que existen. La más conocida es el marxismo, pero hay otras, ¿ya? El anarquismo tiene su propio proceso de aporte, ¿ya? Que también retroalimenta este proceso. Nunca se olviden que Allende aprendió un zapatero anarquista, primero fueron sus primeras lecciones en este proceso. Y ahí también hay un proceso de construcción, ¿ya? Porque también hay historias oficiales, también en los marginados también hay historias oficiales, digamos, y algunas más oficiales que otras. Pero también hay un proceso de construcción, ¿ya? Las mujeres también hicieron un aporte de lo propio las mujeres obreras, en este proceso de debate. Lo conocemos en Chile, hubo grandes pensadoras, hubo pensadoras liberales, socialistas, ¿ya? Como fue Flora Tristán, por ejemplo, peruana, como fue Belén de Zárraga, más adelante, que ya era socialista, que aporta mucho en este proceso. Y se va justamente en la idea de la construcción. Y aparece como una lucha por demandas de derechos, por condiciones laborales, por condiciones de trabajo. Pero ¿qué es lo que se está cuestionando? Este orden institucional, esta construcción de los derechos. Y en ese proceso, en un proceso de diálogo entre el movimiento social y una construcción política, con la creación también de partidos obreros, con las miles de luchas, con la creación de liderazgo y de ruptura y de conflicto, entonces empieza a configurarse un modelo que implica ir transformando el orden institucional, que va a implicar en lo fundamental, como resultado, el avance hacia el concepto del Estado social, y pasamos de un Estado liberal a un Estado social. Y se crea un orden institucional que da cuenta ya no de un constitucionalismo liberal solamente, sino de un constitucionalismo del Estado social. ¿Y cuándo es eso más o menos? A comienzos del siglo XX, que sigue desarrollándose, no es que ahí se congele y quede eso. La primera constitución era la constitución de Weimar, que tal vez posiblemente un alumno me lo corrigió, mi alemán, posiblemente debe ser muy malo, pero creo que todos nos entendemos, ¿no? ¿Ya? Que es la constitución que se desarrolla en Alemania en el periodo entre guerras, ¿ya? Que la mexicana tiene mucho de eso, y nuestra Constitución del 25 tenía mucho de eso. Dos de los textos que se tuvieron a la vista como fuentes materiales de elaboración es la Constitución de Weimar y la Constitución mexicana. Y por ejemplo, lo que les decía delante, en los derechos, el derecho a propiedad, porque no solo significa, voy a hacer un minuto, no solo esta idea de la transformación de los derechos fundamentales desde el constitucionalismo social implica nuevos derechos, sino también transformar el orden de los derechos existentes desde el modelo liberal. Entonces vamos a modificar el concepto, o sea, lo que integra la idea de igualdad. Entonces se amplía la noción de igualdad, se amplía la noción de libertad, se amplía y se transforma fundamentalmente el derecho a propiedad. Y se crea, porque existía desde el liberalismo la idea de la utilidad pública, era lo único que se podía limitar, pero ahora existe como la construcción de la propiedad social. Es decir, cuando la sociedad requiere limitar el derecho de propiedad en virtud del colectivo, de la sociedad en su conjunto. Y entonces, y eso es un contenido en la norma constituyente, pero que significa todo un correlato normativo. Por ejemplo, no sé, la gente, ¿ya?, de más años recordará
que existía, por ejemplo, toda una legislación en materia de arriendo, ¿ya? Que era muy protectora al arrendatario, porque era en la base de la existencia que la propiedad se limitaba en función del derecho a la vivienda. Eso hoy día es impensable. O sea, al contrario, la legislación al contrario rompe y todos los derechos los tiene el arrendador, ¿ya? Todo el rol de la propiedad que podía ser limitado, por ejemplo, en los precios. Lo que se llamó la teoría de los resquicios legales, que la inventó un gran abogado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, que fue la que permitió establecer todo el derecho de propiedad y del rol social de la empresa, y que fue la base de la expropiación durante la Unidad Popular, se basó justamente en este rol social de la propiedad de la Constitución del 25, que se había recogido y utilizado en la República Socialista en los 100 días. Y esa legislación quedó vigente, y es la que toma Novoa Monreal, que es este abogado que yo comenté, y que logra llegar. Voy a terminar una última idea, le doy la palabra y 2 pedidas. Y quiero decir entonces de nuevo, yo estaba diciendo, delante cuando me fui, cuando volví por el margen, en la idea de cómo esta construcción, ¿ya? Esta construcción de normativo, digamos, ¿ya? Y de derecho, se hace a partir de estos movimientos sociales, y cómo vamos viendo cómo se constituye entonces un listado de derechos que se transforma y se amplían, ¿ya? Por ejemplo, la educación era un derecho que ya estaba, no como derecho, pero la preocupación por la educación que ya está en el racionalismo. Los racionalistas creen que la educación que la razón hay que educarla. Y por eso en nuestras constituciones, la del 28 y la del 33, establece un rol preferente del Estado, que por lo demás también es una idea que recogió la dictadura, ¿ya? En rol preferente. Pero quedó ahí nomás. Pero obviamente quien logra transformar es el proceso de los movimientos obreros, cuando la educación como un derecho. Y eso entonces se recoge. Y por eso termina siendo socialista. Pero ya la idea del germen estaba, pero se transforma. Entonces está la transformación de los derechos, ¿ya? Originales del liberalismo, la constitución de nuevos derechos fundamentales. Por eso que los derechos fundamentales son una creación histórica social, que es lo fundamental, como concepción. Y por eso es que el movimiento de mujeres ha podido ir creando nuevos derechos. Ya llegaremos a ello. Y, por otro lado, un orden institucional que se modifica a partir de estos derechos. Y, por lo tanto, la institucionalidad ahora, ¿ya? Que se ha creado para garantizar los derechos, tiene que dar cuenta no solo de los primeros 3 derechos, sino de la globalidad de los derechos. Y por lo tanto, de todos los derechos fundamentales. Y por lo tanto también, por eso es que la democracia se profundiza, se transforma. Entonces, por ejemplo, empieza a dar derecho a voto, y primero se lo da a los hombres pobres, entonces se acaba el derecho, la democracia censitaria. Después se los dan algún minuto a los no letrados, y entonces se incorporan otros. Finalmente se las da a las mujeres. Recién. Mi madre nació cuando no podía votar. ¿Ya? O sea, así de cerca. No estoy hablando de mi abuela. Pues mi abuela no votó hasta que era muy adulta, ¿ya? Muy vieja, en Chile. Y en Europa en general, ¿eh? En el último país, en la década del 70, 1970, en Suiza, terminan de darse los últimos derechos de voto a las mujeres. O sea, no estamos hablando de algo así como antiguo. Y eso que ciudadanía formal nomás, ya vamos a llegar a la no ciudadanía en este proceso. Y además significa todo un correlato, no solo del orden constitucional, sino un correlato del orden normativo que se transforma. Y entonces va a surgir todo el derecho al trabajo, que es nuevo. Nomás el otro día en el recital de Serrat, no sé si alguien de aquí fue, él recordaba hace 100 años que se dictó la ley de la silla, que fue la primera ley social que hubo en Chile. Que es una ley que da cuenta, es una ley social que es producto de esta transformación. Ahora en un orden legal, todo el derecho al trabajo, recién se regula. Por eso es que eso es otra cosa, que además no se cumple, sí, estoy de acuerdo. Y allí toda la legislación social, que inicialmente está vinculado solo al trabajo porque da cuenta de este conflicto capital-trabajo, pero cuando en la mirada de la construcción el Estado social avanza, que eso es posterior a la Segunda Guerra Mundial, y entonces ya no solo se trata de resolver el conflicto capital-trabajo en el trabajo, el trabajador-empresario, sino también del conflicto ahora capital-trabajo, una mirada del orden económico. Entonces viene toda la seguridad social vinculado a un Estado que protege y garantiza como seguridad social. Y vienen los subsidios,
de cesantía, por ejemplo, viene todo el mecanismo de la salud ahora expresado en un orden institucional que garantiza la salud a todos y crea entonces no solo vinculado al trabajo, y existe entonces la salud pública. Allende fue un gran precursor, por ejemplo, todos los sistemas de vacunación, la educación masiva, pero estoy pensando básicamente en lo que significa un Estado social que garantiza los derechos para todos por la vía de crear mecanismos distributivos. No es que resuelva el tema. La leche también. Por ejemplo, que se hizo años después. Pero aquí de nuevo vemos, y aquí voy a terminar para dar las dos preguntas, cómo en este modelo y en lo que hubo de construcción de Estado social, las mujeres nuevamente fuimos las grandes ausentes. Es cierto que en este proceso y en este contexto logramos la ciudadanía formal y el derecho a voto. Y pudimos votar y ser ciudadanas. Pero los temas de fondo, que ya vamos a ver cuáles son, que son la estructuración del orden, así como el constitucionalismo social se hace cargo de este conflicto capital-trabajo o del conflicto base del capitalismo, que no es que lo resuelva, digo que lo toma, lo mira, el conflicto del patriarcado, del orden social en que las mujeres viven un modelo de subordinación y del orden social que estructura a las mujeres en un lugar social y con un rol social, eso el Estado social no lo mira. Es más, se convierte en un proveedor de las mujeres. Y entonces, yo hoy día hay un gran debate que existe en política pública. Las grandes usuarias de todos los de un conjunto de subsidios, más allá del debate de lo que son los subsidios, cómo están estructurados, que son absolutamente liberales o neoliberales, digamos. Además, ahí hay un tema de retroceso, pero ese es otro punto de vista. Los bonos, por ejemplo, todo el subsidio a la demanda, todo esto que es un horror, que es parte del debate de la educación, es terrible. Pero bueno, más allá de eso, las mujeres entonces pasan en la lógica de un mundo masculino proveedor a un Estado proveedor. Las norteamericanas han estudiado mucho esto, ¿ya? Pero no hay una construcción de sujeto. Este Estado liberal, me quedó la idea del sujeto. El sujeto, que había sido constituido en el constitucionalismo liberal, varón, blanco, rico, letrado, no cambia, sigue siendo igual. Todas las transformaciones y la extensión formal de ciudadanía que incluso llega a las mujeres, que llega a los pobres, a los iletrados, que llega incluso a los discapacitados, ¿ya? Pero es formal, porque la configuración y la estructuración del modelo en la base no cambia, sigue siendo igual, ¿ya? Y por eso es que todos los actores que no somos varones, blancos, ricos, letrados, capaces, tenemos que pugnar día a día por estar, unos más que otros. Y eso responde a tu pregunta, David, más complejamente la idea del Estado de Derecho. Claro, mientras este Estado de Derecho y el modelo siga construido sobre una constitución de sujetos que es excluyente y por lo tanto todo el orden se configura de un sujeto que es excluyente, obviamente que no avanzamos. Obviamente que la democracia y el Estado de Derecho siempre es respecto de los que están expresados, ¿ya? Desde el derecho hablamos del sujeto, pero en el fondo son desde los que configuran el poder, la estructuración, ¿ya?, del poder que se expresa el derecho es expresión de un orden, ¿ya?, de un orden social que está configurado. Y mientras no transformemos eso, es muy difícil. Por eso es que los procesos constituyentes son fundamentales, pero como constituyentes no formales, sino como expresión de un proceso democrático, ¿ya?, y como expresión de lo que son los movimientos sociales. Y los partidos políticos, en tanto, están vinculados a esos movimientos sociales, como expresión de ellos, ¿ya? Si no, esto no avanza, y quedan en reformas formales como la que estamos viendo. Y entonces, claro, en esta idea del sujeto, vuelvo al sujeto. Ahora, a los hombres aquí les fue mejor. Es cierto que el grueso no está expresado porque la matriz no ha sido modificada lo sustancial, pero al menos, como son varones, y el varón, aunque sea el varón blanco, está expresado, sí hay una realidad distinta, ¿ya?, respecto a las mujeres, porque las mujeres no estamos ni siquiera expresadas. Y solo empezamos a aparecer como sujetos, como el otro, las otras, la alteridad. Y entonces empezamos a aparecer en un orden normativo que regula aquello que no cabe. Entonces aparece la maternidad regulada desde la maternidad y de nuestro rol de cuidadoras de maternidad, ¿ya? O sea, la mujer pasa a ser algo cuando es madre. Está por lo mismo, porque es lo que no está en el sujeto, porque eso es lo que, comillas, nos hace distinta. Ahora, nosotros somos tan madre como padre. Nuestra única diferencia
es que nos embarazamos y parimos. Hasta ahí llega la diferencia. Todo lo demás podría ser igual. Pero eso nos determina. Y entonces en el derecho laboral, por ejemplo, entramos toda la protección a la maternidad, en realidad es una protección al hijo, y como sujeto, hijo o hija, ¿ya? Las mujeres, en realidad, y esta situación pasa a ser una situación que es una barrera de ingreso a las mujeres al mercado de trabajo. Y refuerza este rol de constitución de cuidadoras que ya vamos a ver, por ejemplo. ¿Ya? Toda la estructura del sistema de seguridad social está hecho sobre la base de ser proveedora respecto a las mujeres, lo que les explicaba antes. No cambia. Ahora, obviamente a las mujeres esto nos cuestiona mucho, porque en general nuestro rol de maternidad, como es el rol social fundamental, lo vivimos con una fuerza. Es más, por ejemplo, la legislación nuestra en materia de permisos parentales establece permisos parentales, pero dice que la madre elige. Siempre eligen las madres. Es decir, una madre no se atrevería nunca a decirle al padre, hazte cargo tú del permiso parental. Tiene culpa, tiene miedo, siente que está cuestionada como ser humano, todo junto. Y la propia sociedad la obliga a ser ella la que elija. Y por lo tanto, entonces los empleadores dicen, no, las mujeres son más caras, faltan, usan permiso, son parentales. Bueno, por ejemplo, este orden social siempre como la otra. Bueno, voy a volver ahora a, si sigo en mi orden, ya brevemente, también una inquisición teórica, pero que no es teórica, es histórica, de cómo sucedió este orden del constitucionalismo respecto a las mujeres, ¿no? Ya les expliqué que como sujeto no quedamos vinculadas, pero a las mujeres nos pasó un tema más grave todavía. En el antiguo, antes de la modernidad, siglo XVIII hacia atrás, ¿ya? En el antiguo Estado, en el antiguo régimen, las mujeres estábamos vinculadas fundamentalmente a la familia. De hecho, la historia en general, ¿ya? Por lo menos en Occidente, que es lo que yo conozco. Del resto no me atrevo a hablar porque no sé. ¿Ya? Ya hay un trabajo bastante interesante de una escuela francesa, que es la historia de las mujeres, que nos permite mirar cómo se constituyó desde Grecia hasta hoy día. Ha estado muy vinculada a la familia. ¿Ya? Y hay una estructura de patriarcalidad que se expresa en la familia y en el rol de las mujeres dentro del orden patriarcal. Incluso los griegos, ¿ya? La idea de oikos, casa, es lo doméstico. Y lo doméstico es lo que se necesita para la vida. Y son las mujeres, los niños y los esclavos, porque permiten la manutención. Por eso en Chochos que los empleados serviles nunca tuvieron ciudadanía. ¿Ya? En el modelo de la modernidad nunca tienen ciudadanía. Incluso cuando se extiende la ciudadanía a quienes trabajan. ¿Ya? Pero no se permite la ciudadanía liberal, por ejemplo, en Chile, en la Constitución del 28, bastaba tener un oficio para ser ciudadano, salvo los que trabajaban como servidumbre doméstica, porque viene de esta configuración, del oikos, de la familia. Y siempre ha sido un orden patriarcal respecto a las mujeres, siempre, eso es cierto. Pero la familia, en distintas etapas, y voy a hablar particularmente por lo que está configurado en el feudalismo, tenía un rol económico y político. Era parte de la estructura política económica de la sociedad. Tan es así que en la configuración básica del tomismo, la estructura del Estado se arma a partir de la unidad básica que es la familia, que en un proceso de complejización, creando órdenes más o menos grandes, pero siempre a partir de la estructura familiar, llega a un orden que suma a todas estas familias, que es el Estado, con el pater familia, que tiene mayor liderazgo, que es el monarca. Ese es el concepto. Pero la familia es la base del orden político, ¿me explico? Y es la base del orden económico. Y por lo tanto, si bien las mujeres tenían una realidad de subordinación dentro de la familia, pero como el espacio donde estaban asignadas socialmente tenía un rol social y político, las mujeres podían tener eventualmente un rol social y político. Menor, pero podían tener. Y por eso es que, y como ahí la sociedad estaba ordenada estamentalmente, en los estamentos nobiliarios, podía incluso llegar una mujer a tener algún rol, y ya hubo reinas, muy masculinas, es otro tema, pero hubo reinas, ¿ya? Y podían incluso dirigir algunas cosas, y hubo, ¿ya? Había capacidad, porque tenían, en la economía, las mujeres producían de lo que vivían. Eso está bastante estudiado, estos estudios de historias de género,
ha logrado, porque la familia en tanto tenía un rol básico en la economía, y ellas tenían un rol doméstico, pero dentro de esta familia con un rol económico, en la sociedad, ¿ya? Entonces eran autosuficientes, se autoabastecían, no tenían, obviamente, igual había patriarcado, igual había verticalidad, pero había capacidad de producir su alimento, ¿me entienden? Bueno, eso con la modernidad cambia. ¿Por qué cambia? Porque la familia, que para todos los teóricos del racionalismo, incluso Rousseau plantea que en el estado de naturaleza hay familias, pero él dice que las familias son sociedades naturales. ¿Ya? Pueden haber familias como otras sociedades, como sociedades de amigos, no políticas. ¿Ya? Pero entonces cuando viene la construcción del modelo del constitucionalismo, de esta sociedad política que se configura, ahora, todos los iguales en libertad, porque son iguales y libres en uso de sus derechos naturales, decían los racionalistas, firman y constituyen el pacto que da origen a la sociedad política. La Constitución, por lo que partimos en la clase inicial. Me giré muy rápido, disculpe. Entonces, en la Constitución se subió esto, no sé si se puede bajar. ¿Sí? Bien, ya, no escuchaban, disculpe. Ya, ahora sí. Todo. Entonces, no, me acuerdo. Bueno, entonces en este modelo, ¿ya? La familia, en la constitución de la sociedad política, la familia no pasa a ser parte de la sociedad política, porque construimos un modelo para garantizar los derechos, todos aquellos que construimos el pacto, y constituimos un modelo social donde todos somos iguales. Sociedad política con la esfera pública, que regula también, da el marco donde se estructura la esfera privada, que es la esfera de la economía. Pero de paso se constituye otra esfera privada, de la cual ni siquiera se habla, ni siquiera existe, que es la esfera privada doméstica, donde se establece la familia como organización. Entonces, una organización social, sin fines políticos, pero que no cambia, se toma la misma concepción familiar, es decir, la misma concepción patriarcal, vertical, donde la mujer, en este modelo loikos griego, es parte de lo que necesita para la construcción, junto con los criados, por eso es que nunca tuvieron ciudadanía, ni criados ni mujeres, pero constituyen la esfera privada y nunca son parte de la esfera pública. Y no son ciudadanas, no tienen derecho. Y su constitución de ser humano, porque no es que les nieguen la condición de ser humano, ¿ya? No son sujetos en la idea del sujeto constituyente a sociedad, de derecho, exactamente. No son sujetos de derecho, pero sí son seres humanos, pero están constituidos en la familia. Familia que está en este ámbito privado, doméstico, donde se articula como persona social, ¿ya? Me gusta igual hablar de sujeto, pero puede confundir. Por eso, como persona social, se construye su modelo, su rol, y además la familia pierde todo el rol que tenía político y todo el rol económico. Hay una frase que tiene una teórica feminista que dice, en el concepto de la transformación del modelo patriarcal que estructura el Estado en el antiguo régimen al modelo de igualdad, de la fraternidad, dice, los hermanos mataron al pater. Pero el problema es que en este modelo, entonces, los hermanos mataron al padre, claro, como rol político, porque la familia pasa a ser, no tiene ningún rol político, y la jefatura del pater es solo respecto de su familia, es solo en este ámbito privado, doméstico. Pero en el mundo público, la igualdad, ¿pero para quiénes? Para los que son sujetos de derecho. Y entonces, por eso es que las mujeres en el modelo no solo no fuimos iguales, sino que eso poco que había dentro de un orden también patriarcal, pero perdimos, las mujeres nunca más participaron en la economía. La familia dejó de tener un rol de economía. No tiene. La familia campesina, un poco autosubsistencia, pero mínimo, absolutamente mínimo, de la chacrita básica, pero que no logra ser la autosubsistencia. El recurso, porque hoy día la base de todo el modelo es el trabajo. La autosubsistencia del modelo capitalista está dado, Marx lo explicó ya largamente, no va a meter en eso, en la compra de la fuerza de trabajo, que es la forma de obtener el dinero en la autosubsistencia. Y las mujeres no son parte de este modelo. Y entonces quedan circunscritas
a esta esfera privada doméstica. Y allí quedan, y justamente cuando salen, cuando se relacionan en las otras esferas, siempre lo hacen desde esa condición. Y por eso las mujeres no solo no fuimos ciudadanas, no éramos capaces. De hecho, todavía las mujeres casadas bajo el régimen de sociedad conyugal en Chile no tienen administración de sus bienes. Y ante terceros, todos los bienes de sociedad conyugal aparecen como propiedad del marido. Las herencias, todavía. Las herencias, ¿ya? Es más, esto es muy complejo porque uno podría decir, por ejemplo, nos casamos bajo división, bajo el régimen de separación de bienes. Todo el sistema, por ejemplo, de crédito hipotecario, el sistema bancario hipotecario, estructura de modo que finalmente termina configurando la propiedad para los hombres que compran, aunque tengan sociedad, aunque sean los dos. Solo muy pocos, y en casos muy especiales, esto yo lo he estado mirando, realmente da respuesta a la idea de igualdad en materia de propiedad. Pero el artículo 150... Pero no lo reconocen. Los bancos no lo... pero eso es solo respecto a los que están casados en sociedad conyugal, pero no respecto a los que están casados en separación de bienes. Y no es más largo, no me voy a meter en eso, por favor, después lo ven. Solo estoy dando como ejemplo para que miren. Es todo el tema, por ejemplo, lo que es más grave, en materia de vivienda social. Y lo cual era muy grave en vivienda social mientras no hubo divorcio en Chile. Las familias se separaban, de hecho, los pobres además no podían anular, porque los pobres llegaban ya a la Corporación de Asistencia Judicial, que no tomaba los casos de nulidad porque todos sabían que era un fraude. Entonces los pobres no podían anularse, y estaban casados per secula seculorum hasta que se muriera. Por eso es que en Chile hubo muchos muertos presuntos. Paréntesis. Echa la ley, echa la trampa. Muertos presuntos. Hasta que hubo registro electoral, porque ahí nunca más. ¿Ya? Pero fue una trampa espantosa. Bueno, porque no había otra forma, los pobres no podían, no había cómo anularles el matrimonio. Y entonces las mujeres, ¿ya? Porque generalmente era la familia, entonces se le asignaba al pater familias y se le asignaba la vivienda social, y las mujeres después divorciadas perdían la casa y no tenían cómo postular nuevamente el subsidio. Eso se ha modificado, pero se ha modificado bien en una interpretación legal, no está cambiado en el fondo, ¿ya? Bueno, pero volvamos a lo que me interesa, ¿ya? A esta mirada estructurante, ¿ya? Entonces, como yo solo voy dando ejemplos para que veamos cómo se va, ¿ya?, estableciendo. Entonces hay un orden de discriminación, ¿ya?, que es estructural, del cual el derecho nos da cuenta. Porque en este proceso las mujeres, no es que nos hayamos quedado pegadas, ya les mencioné a Olympe de Gouvier, creo que se pronuncia el apellido de ella, que es esta francesa que hizo la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Toda la gran pelea dentro del movimiento obrero de las mujeres por sus condiciones de trabajo, toda la gran pelea de las mujeres por el derecho al voto, a la igualdad, a la educación. Piensen ustedes que en Chile la primera médico iba a las clases de anatomía y la colocaban detrás de un biombo, con un tutor, ¿no? Y hubo que dictar un decreto para que ella pudiera estudiar medicina, en Loíza Díaz. 1870 y... Marisa, ¿te acuerdas tú? ¿78? 1871. Bueno, el hecho es que en esta realidad las mujeres van configurando, pero ¿cuál es la gran pelea de las mujeres? Por la igualdad, ¿ya? Y viene toda la transformación y la pelea de la igualdad. Y se va avanzando, se logra el derecho a la educación para las mujeres, vienen las normas de regulación del trabajo. Las mujeres tenían que pedir permiso al hombre, a su marido, para trabajar, porque no tenían, porque eran relativamente incapaces. En Francia eso se acabó, en la década del 70. No estamos hablando del 1800, estamos hablando del 1900. Bueno. ¿Eso es actual? ¿Tú sales de aquí, llegas ¿sí? a Malco? Sí, o sea, no solo en el campo. Toda la realidad en este país, yo trabajo en políticas públicas, capacitación para mujeres para el trabajo. Y el gran problema es que sus parejas, ¿ya?, no las dejan ir a estudiar. No las dejan ir a estudiar. Entonces hay un acto ahí que tiene que ver con esto, justamente. ¿Ya? Bueno. Y entonces, volviendo, que me voy un poco de la... Volvamos a lo que estaba. Entonces hay un proceso de avance sustancial, pero este proceso no transforma, no mira estos nudos centrales
que están establecidos en la idea de la noción de sujeto, de la constitución de los derechos. Eso es un proceso que recién, en la década del 60, el movimiento feminista, y aquí es muy importante, de nuevo, como vemos, cómo se estructura a partir del movimiento de mujeres, que si bien existe desde mucho antes, pero aquí empieza a configurar un planteamiento teórico propio. Ya tiene algunos elementos a partir del derecho a voto, hay algunas construcciones interesantes en el siglo XIX, los norteamericanos tienen un par de cosas ahí interesantes, pero va a ser el movimiento de mujeres en la década del 60, en este proceso tan libertario y transformador, en que van a empezar a plantear y a mirar justamente la constitución del sujeto, pero desde el sujeto, no del individuo, sino del sujeto colectivo. Y aquí podemos hablar, yo hablo del sujeto mujeres, porque no hay un solo sujeto mujer, porque aquí tengo que hacerme cargo del multiculturalismo. No voy a llegar a la posmodernidad y la multiplicidad del sujeto porque es muy complejo, pero sí, no hay una sola mujer, somos muchas, tenemos múltiples realidades, ¿ya? Las mujeres indígenas, también muy patriarcadas, también hay una estructura gruesa de un orden social que las afecta como mujeres, pero además tiene una realidad particular de mujeres indígenas propias, la mujer campesina, por ejemplo, las mujeres negras. Este debate parte en Estados Unidos fundamentalmente a partir de las mujeres negras chicanas dentro del movimiento, negras y chicanas, que son dos realidades sociales propias, culturales y raciales en el caso, bueno, las chicanas también es racial porque son latinoamericanas, ¿ya? Y ellas entonces empiezan dentro del movimiento feminista a plantear la idea de no un sujeto, ¿ya? Que también es una crítica, una mirada de lo que son los planteamientos desde una izquierda más tradicional a la mirada del sujeto obrero, ya el proletario, el transformador. Entonces no es la idea del sujeto masculino solo excluido por el factor del capitalismo, digamos, del trabajo, la relación capital-trabajo, o solo la mujer en una exclusión patriarcal. Es mucho más complejo y por eso se hace más difícil. No es simple, no llegar y cambiar. Y por eso que tiene que ver mucho con la construcción desde el movimiento social, que es fundamental, porque esa expresión de lo que a nosotros como sujetas, en este caso desde las mujeres, nos pasa, y desde nuestra propia realidad. Y entonces, al tiro, ¿qué es lo que empieza a plantear en esta idea del sujeto y de la construcción? Entonces, ¿cómo vamos transformando y mirando? ¿Qué vamos mirando? Se va mirando entonces esta esfera privada doméstica, donde está socializada la mujer, y vemos cómo se estructura un orden social a partir de ello, y cómo se ordena la sociedad a partir de ello, y cómo allí está el origen y manifestación de un orden de subordinación, en que las mujeres vivimos subordinación, en que se expresan muchas cosas. Sí. De ahí viene el Día de la Mujer, cuando en Nueva York murieron quemadas 80 y tantas mujeres. Por Sí. el hecho de que las dejaban encerradas para que no fueran a protestar. Sí. Y se produjo un incendio y muchas mujeres murieron quemadas y también porque se tiraban porque estaban encerradas. Y era las mujeres exigían menos horas de trabajo y la maternidad también, que tampoco era un derecho. Nuevamente, todavía las encierran. Y todavía En patronato, todavía las mujeres que trabajan en maquila. Y no solamente en Estados Unidos, por lo de... No, que en Chile estoy diciendo. Y las encierran y las matan como en Juárez, a propósito del tema. Pero si estamos en la hora, ya, estamos en la hora, entonces voy a parar aquí para seguir y avanzar con las mujeres.